Amigos, a la edad de 72 años, en el año de 1888, el día 31 de enero, murió aquí, en Val d'Occo, en Turín, donde nos encontramos, el gran amigo y maestro pastor de los jóvenes, San Juan Bosco. Pero vamos a remontarnos ahora al inicio de su apostolado. Sabemos que han transcurrido unos 200 años desde el nacimiento del gran San Juan Bosco. A él se le presentaron muchas dificultades cuando pequeño. Primero, casi cuando iba a cumplir los 2 años de edad, perdió a su padre Francisco. Su madre quedó viuda educando a 3 niños y además a la que había sido su suegra. Pasó muchas dificultades porque Juanito, desde el principio, sentía un fuerte impulso para ser sacerdote. Pero sus 2 hermanos, que no llegaron a estudiar, veían que él debía, como ellos, dedicarse a las labores del campo. Por eso, a la edad de los 13 años, Juanito tuvo que irse de la casa y entonces buscar la manera él mismo de cubrir el gasto de sus estudios. Y así aprendió diversos oficios, como sastre, como trabajar en panadería, como trabajar el hierro, oficios que más adelante él, como sacerdote, les enseñará a los jóvenes. Cuando don Bosco estudió para ser sacerdote, un confesor de él, un padre espiritual, que veía que lo atraía el apostolado hacia los jóvenes, lo llevaba a la cárcel. Y don Bosco vio en la cárcel a muchos chicos, inclusive menores de 15 años, que eran reincidentes. Habían estado varias veces en la cárcel. Y pensó que la manera en que se le podía ayudar a esos jóvenes era acompañándolos desde pequeños. Y fue así cuando fue pensando en la idea de hacer algo concreto para ellos. Él, recién ordenado sacerdote, todavía tuvo que estudiar 3 años más en el famoso convito, que era un centro pastoral fundado por don Cafaso, que llegó a ser padre espiritual también de don Bosco. Y ahí en el convito eclesiástico, un centro de pastoral para sacerdotes recién ordenados, tuvo encuentro con Bartolomé Garelli, un joven que estaba acolitando en la misa, no lo hacía bien, y el sacristán lo maltrató. A don Bosco le impresionó la forma en que se estaba tratando a este joven y por eso quiso dedicarle unos minutos a aquel muchacho. Y le pidió que la próxima semana regresara y así regresó con unos 40 compañeros y fue el inicio de ese apostolado de don Bosco hacia los jóvenes. ¿Qué hacía don Bosco en el convito los fines de semana? Jugaba con los muchachos y además les impartía la catequesis para que se prepararan para recibir los sacramentos. Consideremos que en la época de don Bosco, aquí en Turín, había toda una revolución industrial. Todavía no se había dado la unificación de Italia. Existían los estados pontificios, el Papa se consideraba un rey, y existía también algunos otros estados herederos de algunos reyes, como acá en Turín, el reino de los Saboya, también estaban los del Borbón, y estaban otros reinos, los de Habsburgo. En aquellas circunstancias, don Bosco tiene que enfrentar una situación social que se daba en aquella época, muy concreta, porque habían aquí en la ciudad de Turín, ya que aquí se conceptuaba la unificación de Italia, y de hecho se dio, a tal punto que el primer estado italiano como tal se dio aquí en Turín. Habían alrededor de 7.000 niños menores de 10 años que trabajaban como albañiles, artesanos, carpinteros, que trabajaban la piedra, eran explotados, trabajaban en fábricas. Y estos niños trabajando en la calle y con dinero en el bolsillo estaban sujetos también a adquirir vicios. Esto lleva a don Bosco a conceptuar esta idea de seguir trabajando por los niños y crea así el oratorio.
Hay que destacar que el oratorio como concepto no fue una idea de Don Bosco, porque ya en su época lo había hecho otro sacerdote, Felipe Neri, y en la época de Don Bosco existían oratorios aquí en Turín. Pero la diferencia del oratorio de Don Bosco con otros oratorios es que el mismo Don Bosco hacía el oratorio con los niños. Jugaba con ellos, les impartía la catequesis, le daba algo de comer. Y aquí donde nos encontramos en Baldoco, después de peregrinar con los chicos en un patio, en un parque, inclusive en el cementerio, finalmente compró aquí una parcela de unos 320 francos de un señor que le había ofrecido para hacer un laboratorio. Pero no había entendido que lo que Don Bosco quería era precisamente un oratorio para él, en él educar a los jóvenes. ¿Dónde nos encontramos? Exactamente en este lugar estaba el comedor donde Don Bosco se reunía con estos niños y adolescentes. Les impartía la catequesis y de aquí los niños iban a trabajar a otros lugares para ganarse el pan. Pero después Don Bosco veía que no era que para poder ayudar a los jóvenes no solo había que impartirles la catequesis y estar con ellos durante los fines de semana, sino que debía él mismo ofrecerle oficios. Y aquí se crearon los primeros talleres de zapatería, de sastrería, de trabajo con el hierro, de trabajo con minerales. Y esto fue desgastando a Don Bosco hasta que en una ocasión tiene una enfermedad que lo obliga precisamente a ir a descansar a Ibecchi, donde precisamente él había tenido su infancia. Los jóvenes se sintieron en algún momento, se sintieron incómodos porque Don Bosco por su enfermedad los había abandonado. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron penitencias, oraciones para que el Señor les devolviera a Don Bosco. Y Don Bosco narra en su biografía que su restablecimiento de la enfermedad fue un milagro que sus chicos lograron. Regresa aquí y en aquella ocasión regresa acompañado de su madre, mamá Margarita, que comenzaron a llamar a los jóvenes, y aquí ella trabajaba en la cocina, le daba algo de instrucción también a los chicos cuando Don Bosco no estaba, y fue creciendo la obra hasta que en alguna ocasión Don Bosco sintió que no solo había que darle oficios a los jóvenes, había que protegerlos de las calles y estar con ellos en los juegos, sino que además era necesario crear un internado. Porque los muchachos, al estar aquí recibiendo catequesis y luego ir a trabajar a otros lugares, corrían peligro de recibir alguna mala información del mundo y de los vicios. Entonces comienza la idea de fundar aquí un precisamente internado para los niños y adolescentes. Entonces ya tenía internado, tenía el oratorio los fines de semana y tenía los talleres. Y luego, ¿cómo continuar con esta obra? Dios le inspira nuevamente a Don Bosco y se da cuenta que para que la obra continúe había que fundar una escuela. Entonces Don Bosco comenzó a enseñarle a los jóvenes gramática, latín, otras culturas, otras materias culturales, corrijo, y entonces se funda la primera escuela. Y con los años él va pensando ante el problema de la persecución que sufría la iglesia en estas tierras, pensó también en fundar un seminario para tener sacerdotes que pudieran luego continuar la obra que él había iniciado. Todo este proyecto pastoral, Don Bosco lo puso bajo la intercesión del gran Francisco de Sales, un santo francés a quien Don Bosco admiraba por su amabilidad y sobre todo por su vida también de santidad que a él le inspiró. Y entonces, bajo esa figura, llamó a sus seguidores y a toda la familia que ya lo acompañaban la obra de los salesianos, es decir, de aquellos niños, jóvenes y coadjutores, educadores salesianos que se inspiraban en ese modelo de vida. Más adelante conoce en Mornés a Madre Mazzarello y un sacerdote se la presenta, don Pestarino, en Alessandría, porque veía
que la obra que estaba haciendo don Bosco acá con los jóvenes, allá una chica piadosa también lo hacía con algunas muchachas. Y en un sueño, don Bosco, el Señor le hace ver a don Bosco que él debía acompañar la obra de Madre Mazarelo. Y comienza así la obra de las hijas de María Auxiliadora. Surgen las diversas familias salesianas y don Bosco, aún en vida, manda a América ya muchas misiones. Y podríamos decir que don Bosco no solamente fue un gran evangelizador aquí en Turín, sino también en América y sobre todo en América Latina. Hoy muchos colegios, muchas obras sociales, parques y obras de apostolado llevan su nombre. Don Bosco, un gran maestro, un gran inspirador, escritor y sobre todo fundador de varias familias de vida consagrada. Aquí donde nos encontramos, don Bosco llevó adelante este proyecto pastoral, construyó la gran Basílica de María Auxiliadora. Y aquí se encuentran también sus reliquias, los ornamentos que él utilizó, la cama de donde precisamente él partió para el cielo, y fue precisamente el inicio de una gran obra que se extendió en los 5 continentes. Pues con el ejemplo de don Bosco no dejemos nosotros también de amar y de acompañar a los niños y a los jóvenes que tanto necesitan de nuestro amor, de nuestra solidaridad y sobre todo de nuestra comprensión. Esta producción desde aquí de Baldocco coincide con el primer día de clases en Italia de los niños. Estos niños y niñas acaban de entrar hoy a la escuela después de sus vacaciones. Estamos en el Teatro de Baldocco. Fíjense cómo se respira aquí el ambiente de alegría de estos niños que siguen la pedagogía del sistema preventivo salesiano que empezó don Bosco precisamente aquí donde nosotros nos encontramos. Es un día de alegría porque estos niños después de 3 meses nuevamente se encuentran. Muchos de ellos son de familias pobres, de migrantes, y están recibiendo aquí una educación propia a las exigencias culturales de la época. Es un día de alegría y de fiesta para todos ellos. ¡Saludos! ¡Salud!